A ver, yo entro en la Administración en el año 95 como TAP, rama económica temporal. Estoy un año en Bienestar Social y 2 años en Acción Exterior. Luego saco la oposición en el año 2000 y estoy 8 años en Contabilidad de Economía y Hacienda. Y desde 2008 hasta la actualidad, interventor delegado en diversas direcciones generales. Y desde el punto de vista de los interventores, normalmente, ¿qué tipo de formación tienen? Yo soy economista. Ajá, Bueno, históricamente he sido economista, ahora hay TAP rama económica y TAP rama ecojurídica. Ajá, o sea, ambos en su caso es economista. ¿Cuál es la función que tiene la intervención en un procedimiento de contratación? A ver, yo como vocal de la mesa de contratación tengo las mismas funciones que cualquier otro vocal de la mesa. O sea, las que vienen recogidas en el artículo 51 de la Ley Foral de Contratos Públicos. O sea, yo califico la documentación administrativa, reviso el informe de evaluación técnica, aplico la fórmula para calcular la puntuación económica, califico la documentación del adjudicatario, participo en las deliberaciones, derecho de voto, lo mismo que cualquier otro vocal. Perfecto. Por tanto, usted en la contratación de Velate tenía, digamos, una doble función. Por un lado, efectivamente, participar en esa mesa de contratación y fiscalizar la propuesta de adjudicación, las dos cosas, ¿no? Las dos, sí. Bien, como miembro de la mesa, usted realizó 2 votos particulares en 2 momentos. ¿Se ratifica usted en esos votos particulares? Sí, por supuesto. Entiendo, entonces, que usted considera, según sus votos particulares y del mismo modo que el vocal secretario y el vocal de la Junta de Contratación, que en esta adjudicación se vulneraron los principios de igualdad de trato y de transparencia por la insuficiente motivación de las valoraciones técnicas y por el procedimiento seguido en esa valoración. Así es. ¿Considera usted también, igual que ellos, que en esa mesa debían haberse aclarado las dudas sobre la solvencia técnica con un trámite de subsanación? Absolutamente. Ajá, absolutamente, vale. Y en su función interventora, usted realizó un informe de fiscalización sobre la propuesta de adjudicación. En ese informe, usted señaló de nuevo que el informe de valoración no estaba bien motivado, en contra de lo que exige el artículo 100.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos, por tanto, contra lo que exige la ley, ¿sí? Sí. También vuelve a decir que el procedimiento de valoración en el que el presidente puntuó, pudiendo conocer las notas del resto de miembros, lo que, según sus palabras, puede contaminar su puntuación, y que esto también afectaba a los principios legales de igualdad de trato y no discriminación y de transparencia, por tanto también contra lo que exige la ley, ¿sí? Así es, sí. Así es. De hecho, usted dijo en ese informe de intervención que la puntuación final del presidente dio la vuelta a la puntuación, provocando un cambio en el que hasta ahora era la mejor puntuada por los otros 4 vocales y que la fase de valoración técnica fue determinante. ¿Es así? Así es. Vale. Asimismo, dejó constancia de que consideraba que debía haberse hecho un trámite de subsanación sobre la solvencia técnica y de que se podía haber infringido la ley otra vez. Vale. Bien, señor Muñoz, vamos a ver. ¿Un reparo es una opinión de que no se está cumpliendo la ley? Un reparo señala cuando no está de acuerdo con el acto administrativo. Pero el acto administrativo que incumple la ley. Sí, sí. Por tanto, sus votos particulares como miembro de la mesa y su reparo nos están diciendo que no se está cumpliendo la ley en este proceso de adjudicación. Se está diciendo que se podrían haber vulnerado ciertos artículos de la Ley Foral de Contratos, el 103 por la falta de valoración técnica, el 54 por la falta de confidencialidad y sigilo y los principios generales de la contratación del artículo 2. O sea, hay artículos que podrían estarse vulnerando. Vale. Lo digo porque seguro que quienes me van a suceder en el turno de la palabra, por el hecho de que usted no hizo un reparo suspensivo, van a decir, como han dicho hasta ahora, que a usted el expediente no le pareció que tuviera ninguna ilegalidad. Y yo, por aclararlo desde el principio, usted hace un informe de reparo no suspensivo. ¿Eso significa que no se infringió la Ley Foral de Contratos o que se infringió la Ley Foral de Contratos Públicos? Significa que se pudieron vulnerar ciertos artículos de la Ley de Contratos. Lo que pasa que significa que no, el motivo del reparo no estaba entre los 6 motivos tasados en la Ley Foral de Hacienda. Luego le voy a preguntar sobre eso para que tenga la oportunidad de explicarlo. Por tanto, como dice la Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra, en su artículo 101.1, usted fiscalizó el expediente, pero se mostró en desacuerdo
con las actuaciones que se habían realizado para adjudicar la obra de los túneles de Belate. Eso es. Eso es. ¿Podría usted explicar la diferencia en cuanto a sus efectos entre un reparo suspensivo y no suspensivo? Un reparo suspensivo suspende la tramitación del expediente. El departamento puede discrepar ante la intervención general y la intervención general o bien confirma el reparo del interventor o bien le da la razón al departamento, con lo cual puede continuar la tramitación. Y el reparo no suspensivo no suspende la tramitación del expediente, pero sí que es verdad que desde el año pasado también están los al menos el Departamento de Cohesión Territorial discrepando del reparo no suspensivo y lo manda a intervención general, pero no suspende la tramitación. ¿Está discrepando y lo manda a la intervención general para que emita un informe? Sí, una resolución de discrepancia. Tanto en el reparo suspensivo, que era lo habitual toda la vida, como en el reparo no suspensivo, que yo creo que desde el año pasado. O sea, lo que usted está diciendo es que los reparos que se hacen en el Departamento de Cohesión Territorial, por la intervención delegada en este caso, son levantados automáticamente por el director general de intervención. No he dicho eso, me habré explicado fatal. Vale, pues le he entendido yo mal. Perdón. El reparo suspensivo suspende la tramitación del expediente. El departamento puede presentar discrepancia ante la intervención general. La intervención general puede confirmar mi reparo dándome la razón a mí o puede dar la razón al departamento, a los dos. Por tanto, la diferencia entre ambos reparos no es si usted considera que se ha incumplido o no la ley, porque un reparo siempre supone que se ha incumplido la ley. Un reparo no suspensivo, hay que señalar los defectos del expediente que no encajan en ninguno de los 6 motivos tasados en la Ley Foral de Hacienda. Bueno, pues eso. Queda claro que un reparo, a mi juicio por lo menos, se hace un reparo porque hay un incumplimiento de las leyes del que advierte la intervención y que el órgano de la Administración que tenga que resolver, en este caso el director general, el órgano de contratación, deberá decidir a la vista de esa advertencia qué es lo que hace. Efectivamente. Ajá. Sí. Tanto en los suspensivos como en los no suspensivos. Sí, efectivamente, sí. Siguiendo con lo que creo que le van a preguntar, una cuestión que planea es por qué si los dos jurídicos ya hablaban de una posible nulidad de pleno derecho del procedimiento, que después ha sido ratificada por la Oficina Anticorrupción, el reparo no fue suspensivo, porque una de las causas del reparo suspensivo es, según el artículo 101.2d de la Ley Foral de Hacienda Pública, es que, abro comillas, se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto. A mí me consta que es un tema jurídico complejo, porque dependiendo efectivamente de la causa de nulidad apreciada, el reparo sería suspensivo o no, pero eso en ningún caso significa que el procedimiento sea legal. ¿Me explica por qué su reparo no se encuadraba en los supuestos de reparo suspensivo? Bueno, yo tuve serias dudas con una de las irregularidades, que es el hecho de que 4 miembros técnicos, ingenieros, mandaron sus puntuaciones a una quinta persona, que en este caso es el presidente, que tuvo pleno conocimiento de las puntuaciones de los demás. Entonces, yo llamé a mi jefa de sección, ella habló con el director general de intervención, él habló con el letrado, al final nos reunimos en una reunión presencial en el despacho del director general y analizamos este caso concreto y llegamos a la conclusión de que no se había prescindido total y absolutamente del procedimiento. ¿Por qué? Porque se había constituido una mesa, porque había actas suscritas, había acuerdos adoptados por mayoría, había una propuesta de la mesa, entonces entendimos que el procedimiento existía y estaba bien hecho. Pero dentro de ese procedimiento existía esta parte de la valoración técnica que teníamos dudas si anulaba todo el procedimiento. Y bueno, el interventor general me dijo que no porque bueno, yo no tenía ninguna prueba de que se hubiera manipulado ninguna puntuación, de que hubiera habido ninguna variación, entonces que fuera no suspensivo, que pusiera voto particular y que el reparo fuera no suspensivo. Por tanto, si yo estoy entendiendo bien, usted mantuvo una reunión con el director general de intervención. Sí. Y evidentemente el interventor general de intervención pues bueno, influyó en la decisión que usted finalmente adoptó. Bueno, yo le consulté y me pareció razonable. A ver, él nunca, jamás ningún superior mío me ha tratado de convencer que firme algo. Yo tenía dudas y consulté al interventor general y a mi jefa de sección que estaba allí. El letrado, desgraciadamente, tuvo un problema familiar, no pudo venir, pero lo había consultado también con él. Y bueno, concluimos que era no suspensivo.
pero ni me obligó. Es decir, o sea, el que firma soy yo. El que firma soy yo. Sí, no, que lo entiendo, pero que lo consultó con el director general, que es un cargo político que señala el gobierno, porque es un director general del gobierno, forma parte del gobierno, en una reunión. ¿Se suelen producir reuniones de este tipo? No. 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 Creo que es la primera vez en mi vida que me reúno por una mesa de contratación con la intervención general. Ajá. He hecho otro tipo de consultas, pero de este tipo nunca. ¿Trasladará a la opinión pública que, porque el reparo no suspendiera el procedimiento, su fiscalización era positiva en el sentido de que usted bendecía ese procedimiento? ¿Es correcto? No, mi opinión era favorable. ¿Cómo va a ser favorable si había 6 votos particulares, 2 de los cuales eran míos? Me parece muy bien que lo diga, porque aquí seguro que, en fin, tenemos portavoces que opinan lo contrario porque lo han dicho públicamente. Vale. Queda claro que no, que para usted, evidentemente, usted no estaba bendiciendo el procedimiento con ese reparo no suspensivo. No. Los miembros del Gobierno han insistido en que en esta mesa de contratación se incorporaban 2 jefes de servicio más y eso suponía una mayor transparencia y un mayor control de la limpieza del proceso. Claro, yo ayer le hice la misma pregunta al señor Pérez Remondegui. Lo cierto es que pasamos de tener un jefe de servicio en la mesa de contratación a tener 3 jefes de servicio en la mesa de contratación. Jefes de servicio que son, bueno, evidentemente puestos políticos también de confianza para el director general y el consejero. Es decir, en el capítulo de los ingenieros pasamos de 5, pues 3 han sido nombrados por el director general. Bien. ¿2 personas más en la mesa de contratación supone más transparencia o es similar para usted? Bueno, en la instrucción del señor Ciriza, donde quería que estuvieran todos los directores de servicio en las mesas, decía que era, creo recordar, en aras de la pluralidad y la transparencia. En principio, bueno, pues algunos técnicos han dicho aquí que se pueden diluir las diferencias, pero al final, bueno, tampoco no son ágiles, sobre todo si toca verano, vacaciones, no son ágiles. Y bueno, desde luego, no sirve para nada poner una mayoría reforzada de 5 técnicos en vez de 3, que es lo habitual, para que luego 4 técnicos manden sus puntuaciones a un quinto. Pero bueno, la teoría bueno, pues en principio la idea no parece mala. Vale, en todo caso es una instrucción, como bien dice, del señor Ciriza, es una instrucción política. En este caso es una decisión política que no está avalada en ninguna, bueno, en la motivación que el consejero Ciriza en ese momento pues mantuvo. ¿Ha estado usted en muchas mesas de contratación? En muchísimas, unas 300, por decir una cantidad. Vale. ¿En alguna como esta? Ninguna. Ninguna. Ninguna, en absoluto. ¿Nunca? Nunca, nunca. Supongo, bueno, que evidentemente no es habitual 6 votos particulares, supongo que no es habitual correos advirtiendo de cómo redactar esos votos particulares. No. Supongo que los rumores, bueno, sí que son habituales, pero, en fin, rumores que se iba a adjudicar a quien finalmente se adjudicó de una forma insistente y tan numerosa, pues creo que tampoco es lo habitual. Un presidente de 73 años, excepcionado por el Gobierno de forma discrecional, entiendo que tampoco es habitual. Un procedimiento viciado, que no se considere ninguno de los votos que escriben 2 letrados y usted mismo, y en fin, y podría seguir. ¿Usted ha emitido muchos votos particulares en su trayectoria? Pues creo que hasta Velate 2. 2. Que yo recuerde 2. Por tanto, no es habitual. No, en absoluto. En absoluto. O sea, esta adjudicación, este proceso de adjudicación es excepcional a todas luces, ¿no? ¿Podemos describir este proceso de adjudicación de 76 millones de euros como anómalo, atípico, inusual? ¿Se le ocurre otra palabra? Bueno, pues esos 3 calificativos. ¿Los 3? Los 3, sí. Bueno, y todo eso era sin saber qué iba a ocurrir después. Vale, ya ha ratificado sus votos particulares, pero yo quiero andar un poco en ellos. Usted afirmó que, abro comillas, dicho informe no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras. O sea, ustedes no sabían por qué se puntuaba a uno más que a otro, sino que por el contrario se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores. En general, sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo. Contundente análisis, señor Muñoz. Dijo más, una motivación válida debe expresar porque la aplicación de los criterios de valoración cualitativa utilizados para emitir el juicio técnico
conduce al resultado individualizado que otorga preferencia a un candidato frente a los demás y, a mi juicio, faltan términos de comparación que permita tomar razón de la puntuación que se otorga. Se podría estar conculcando los principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación. Claro, usted dice todo esto de la valoración técnica, pero hay algo muy importante, es que la valoración técnica era determinante en esta adjudicación. Es decir, ustedes sabían, según se recogen las actas, que lo determinante en la adjudicación iba a ser la valoración de las ofertas técnicas, porque el resto de los criterios, incluido también el económico, pues iban a ser irrelevantes. Eso está escrito y, desde luego, nosotros lo hemos leído. Ayer el señor Pérez Remontegui afirmó que en la reunión de la mesa todos estábamos dando por hecho que con la puntuación técnica de las ofertas estamos prácticamente adjudicando el contrato. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, era un comentario, una suposición. Teníamos la experiencia de que en las mesas de contratación de importe de cuantía económica alta venía ocurriendo que las mejores puntuadas técnicamente iban al tope. En este caso era el 20%, con lo cual el comentario era que si Acciona hacía el 20%, las demás o bien empataban en la puntuación económica o sacaban menos, con lo cual lo determinante era el 1,57 de ventaja que tenía Acciona sobre Marizcurrena. Pero es un comentario, no lo asegurábamos. Bueno, efectivamente ustedes no lo pueden asegurar. No, y en alguna no ha ocurrido. Pero sí había una convicción de que eso era así. Sí, lo comentábamos todos, mire, ahí estamos todos de acuerdo. O sea, había una convicción unánime sí, de que esto iba a ser así, o podía ser así. Podía ser así. Por tanto, ¿está de acuerdo conmigo que, a su juicio y al de los dos letrados, la cuestión que era determinante para saber a quién se adjudicaban 76 millones de euros no estaba bien explicada, no estaba bien motivada y, por tanto, podía dar lugar a que se vulneraran los principios legales de igualdad de trato y de transparencia? Sí. Sí. Vale. Según su criterio, señor Muñoz, apreciar la suficiencia de una motivación a efectos de garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y de transparencia que exige la Ley Foral de Contratos, ¿es una cuestión más de tipo ingenieril o de tipo técnico-jurídico? A ver, evidentemente el informe de valoración técnica, como la palabra dice, es una cuestión técnica, pero si no se motiva, no se razona, no se justifica, la consecuencia es jurídica, que puede venir arbitrario, puede producir indefensión del licitador y podría ser nulo. Podría ser nulo. ¿Quién garantiza la legalidad de un proceso de contratación? El secretario. Secretario. Me refiero, los ingenieros no, entiendo que los letrados y el interventor, ¿no? Son esa parte de la mesa, ¿no? Bueno, a ver, yo ya he dicho que mis funciones en la mesa son las mismas de cualquier otro vocal, pero evidentemente, siendo interventor, a ver, yo controlo que el secretario, pues la opinión del secretario es que todo se está haciendo legalmente. Vale. Hay una segunda discrepancia que también se pone de manifiesto, abro comillas. El procedimiento de valoración debe realizarse con garantía de imparcialidad objetiva, de forma que ningún miembro de la mesa de contratación puntúe tras tener conocimiento de otras puntuaciones anteriores que puedan contaminar la suya propia. Esto decía usted. Lo contrario conduce a un vicio del procedimiento que afectaría a los ya mencionados principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación, así como al principio de transparencia. Es decir, se ven afectados todos esos principios básicos de igualdad de trato, de no discriminación y el principio de transparencia. A mi juicio, la solución propuesta por el secretario de haberse aprobado habría salvado la legalidad de la valoración en este segundo aspecto. Entiendo que usted se refiere a la propuesta del vocal secretario por el cual pide que sea sustituida la puntuación del presidente en este caso, por quien lo sustituye, por su suplente, porque la puntuación del presidente pues estaba viciada, porque tenía en su poder las puntuaciones del resto de los compañeros y, por tanto, puedo decidir la adjudicación con lo que él puntuó. Si hubiera estimado, según usted, la propuesta del vocal secretario, se hubiera salvado la legalidad. Bien. Como no se hace, entiendo que no se salva la legalidad. No me lo había planteado. Sí, entiendo que sí. Vale. Sí, parece lógico que sí, ¿no? Sí, es verdad, sí, es lo que pongo, que se podría haber vulnerado el derecho al principio de transparencia, de objetividad, de igualdad de trato, sí. Está claro, no se salva la legalidad porque no les escuchan, porque no quieren modificar esto. Sí. Vale. Por tanto, a su juicio, a juicio del vocal representante de la Junta de Contratación y del vocal secretario,
además de que no hay una base sólida que argumente las puntuaciones, se une el procedimiento, que está viciado y, por tanto, no garantiza la limpieza de esa propuesta de adjudicación. ¿Sí? Sí. Vale. Una adjudicación en la que todos estaban convencidos, por unanimidad, que se decidiría por la valoración técnica, ¿verdad? Una valoración técnica que, según los votos particulares, no está justificada, ¿verdad? Una valoración técnica que está viciada porque hubo un miembro de la mesa de contratación que contó con todas las puntuaciones de sus compañeros para poder con la suya ser decisivo, ¿verdad? O sea, esto ya no le voy a preguntar, ¿verdad? Lo voy a decir yo. Puntuaciones sin justificar, procedimiento viciado y adjudicación de 76 millones de euros a la UTE de Santos Cerdán. Ayer el señor Pérez Remondegui afirmaba que el mecanismo para evitar la corrupción es el cumplimiento de la ley. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, claro. La ley no se cumplió. Se pudo haber vulnerado ciertos artículos que son los que menciono en mi reparo, efectivamente. Sí. Y por tanto, pues todo lo ocurrido podríamos concluir que abre la puerta a que haya podido haber un fraude, favoritismo o una posible corrupción. Ayer en la comparecencia anterior surgió de varios portavoces la afirmación de que hasta ahora en el departamento siempre se había hecho así el proceso. ¿Es verdad? Nosotros nos enteramos por el escrito del 1 de agosto del señor Polo, cuando contesta al secretario, sabe a cuál me refiero, ¿no? El secretario escribe un correo con un escrito del 21 de junio y 40 días después contesta el señor Polo y dice, nunca nos lo habéis reprochado y siempre se ha hecho así. Yo me entero en ese momento que él lo hace así. O sea, yo no sabía que anteriormente no se reunían, que no hablaban unos con otros, que no se juntaban, que mandaban sus puntuaciones. Bueno, el señor Vallejo me dijo aquí, en su comparecencia, que no era siempre, que había unas veces que hacía de una manera, otras de otra, pero el señor Polo, yo me entero que se hace así por el señor Polo. Entonces, yo sé que otros servicios no lo hacen así. Entonces, lo hacía el señor Polo. Bueno, según lo que dice él en su escrito del 1 de agosto. Vale. O sea, usted ha sido interventor del departamento y ha estado interviniendo otras mesas de contratación que han sido presididas por el señor Polo. Sí. Y en el que, bueno, pues se ha terminado adjudicando a quien corresponda, pero usted, en esos momentos, usted no sabía que el señor Polo estaba actuando como ha actuado en Belate. Si es así, si es como él dice, yo no lo sé. Ya. Nosotros, los que no valoramos las ofertas técnicas, el secretario y el interventor, y soy miembro de la Junta también, recibimos por correo electrónico el informe de valoración técnica. Nos lo imprimimos, lo analizamos, pedimos siempre, casi siempre una reunión presencial, porque siempre hay algo que corregir, pero nunca preguntamos cuántas veces os habéis juntado, os habéis reunido, cómo os lo habéis enviado. Nunca lo hemos preguntado. Pero yo ni aquí, ni en ningún departamento en los que he intervenido, ni el secretario ni el interventor hemos preguntado. Nos recibimos el informe de valoración técnica y suponemos, damos por sentado que se hace bien. Claro, y en este preguntan porque es el propio presidente de la mesa el que envía ese correo. No, aquí todo viene de los rumores. A ver, yo hablo por mí. Una persona del departamento, un ingeniero, viene a mi despacho un día y me dice en tono serio y preocupado que a su vez a él le han dicho de varias fuentes externas a la administración que las obras de Belate se las va a llevar Acciona. A mí esto me inquieta, me incomoda, y cuando a los pocos días recibo el informe de valoración técnica por correo electrónico del señor Polo, veo que efectivamente por 1,57 Acciona supera a la segunda. A partir de ahí, ya esto que me había provocado una cierta inquietud, ya se convierte en preocupación para el resto de la licitación. Y es a partir de entonces, cuando tanto el secretario como yo, que nos preocupaba esto del rumor, porque era la única vez en nuestra vida que nos ha pasado. La única vez en su vida que les ha pasado que hay un rumor tan insistente. A mí es la primera vez en 15 años, y no me ha vuelto a ocurrir, que alguien me venga a mi despacho a decir que la obra se la va a llevar tal empresa. Nunca. ¿Nunca le había ocurrido? Nunca me ha ocurrido ni me ha vuelto a ocurrir. Entonces, y al secretario lo mismo. Entonces, a partir de ahí pedimos cosas que no habíamos pedido nunca en ninguna otra licitación. Por ejemplo, los cuadros con las puntuaciones individuales. Esos cuadros no los pedimos. Tampoco preguntamos cómo han valorado, si se han reunido. Es decir, damos por sentado que han puesto las puntuaciones en común. Vale, pero vemos aquí que no. Vale, de haber sabido, o sea, a usted es la primera vez que es consciente que el procedimiento por el cual se termina puntuando no se ajusta a la legalidad. Sí,
Sí. El de Velate, desgraciadamente, ojalá lo hubiéramos sabido antes, hubiera aparecido en otro procedimiento. Pues justo fue en Velate. Ya, de acuerdo. Bueno, queda claro. ¿Qué pensó usted cuando se conoce que la UCO registra a Servinavar, que Cerdán es propietario del 45%, que Cerdán entra en la cárcel, que hay una trama corrupta con mordidas por adjudicación de obra pública y que en esa trama al menos están Servinavar y Acciona siendo investigadas? Pues me sorprendió, me impactó, claro. Ya. Claro, después de además conocer todo lo que ha ocurrido en un proceso de adjudicación que es anómalo, pues evidentemente no me extraña. ¿Se sintió usted más tranquilo? También le hice esta pregunta ayer al señor Pérez Remondegui. Cuando conoce esto, pero al menos, bueno, pues usted ha advertido, ¿no?, en los votos particulares y ha hecho un reparo no suspensivo, advirtiendo de posibles irregularidades, ilegalidades. Me sentí tranquilo en el sentido de que sí, efectivamente había puesto votos particulares, pero que el reparo había sido no suspensivo, pues tuve dudas en su día. Luego al año siguiente había venido el informe de la Cámara de Cómputos, que parecía un poco refrendar, no decía que había sido nulo de pleno derecho, y bueno, pues, pero luego, claro, la Oficina Anticorrupción ha dicho que sí. Entonces, bueno, yo ahora lo que sé es que no es una cuestión pacífica, unos opinan que tenía que haber sido nulo de pleno derecho, otros que no. Bueno, fue la decisión de intervención que adopté en el 2023. En ese momento ni se hablaba de Servinavar 2000, ni se hablaba de empresas investigadas, ni de supuestas tramas de corrupción. Entonces, no sé qué decirle si me quedé tranquilo o no. Por una parte sí, por otra no. Por otra no. Y hoy usted, si tuviera que intervenir ese contrato, ¿haría un reparo suspensivo? Es que, a ver, yo vengo aquí a hablar de un procedimiento que acabó en 2023. Sí, pero bueno, por lo que ha dicho, me da la sensación de que, bueno, sigue teniendo muchas dudas, ¿no? Yo tengo dudas de si aquello tenía que haber sido suspensivo o no suspensivo. Pero claro, decir ahora, a ver, yo sé que es muy difícil sustraerse a lo que ahora sabemos 2 años después, sí, sí. Pero yo lo que hice fue en 2023. Sí. Y lo que veo es que lo que he dicho es que no es una cuestión pacífica. Hay letrados que opinan que tenga que ser un nulo de pleno derecho, la intervención general anterior y la actual piensan que no. No lo sé. Ojalá se hubiera pedido un informe a la Junta de Contratación en 2023 y por lo menos haber sabido su opinión aquel año de si había infracción del ordenamiento jurídico. Ojalá se hubiera pedido, efectivamente, ojalá. ¿Puede asegurar que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Velate? ¿Sí o no? No tengo elementos para opinar que no. ¿Conocía usted al señor Polo? ¿Al señor Polo? Sí, ¿desde hace cuánto? A ver, él es director de servicio, era director de servicio desde 2019 y antes tenía un negociado, pero no recuerdo cuántos años. Bueno, pero pues lo conoce desde que llegó y se incorporó al departamento. Sí. Vale, ¿conoce a más funcionarios, miembros de la Administración, con más de 70 años en activo? No, ninguno. Ninguno. Es otra cuestión que es atípica. Sí, totalmente. Vale. ¿Se habló en las reuniones que mantuvieron la mesa de contratación de que el señor Polo había puntuado o había podido puntuar conociendo las puntuaciones del resto de los ingenieros? Sí, en la reunión del 14 de junio, la segunda reunión presencial, las dos reuniones fueron muy parecidas. Fueron como una especie de, como se ha definido aquí, como una tormenta de ideas, hablando de la motivación o falta de motivación del informe de evaluación técnica, pero en la del 14 de junio, el secretario en un determinado momento, por lo que he explicado antes, preguntó, oye, ¿cómo os habéis intercambiado las puntuaciones? Y ahí nos enteramos de dos cosas. Una, que han puntuado individualmente, sin comunicación entre ellos y sin puesta en común. Los 4. Los 5. Los 5, perdón. Los 5 han valorado individualmente sin puesta en común, disculpe. lo cual tampoco nos parecía bien, que no hubieran puesto en común nada, que no hablen entre ellos. Ellos dicen que no se quieren influir. Pero a ver, no se trata de influir, se trata de poner en común y hablar. Bueno, y la otra cosa que nos enteramos es esto, que los 4 vocales técnicos competentes en la materia habían enviado sus puntuaciones a una quinta persona, que en este caso es el presidente, y él había valorado y calculado la puntuación final y trasladó esas medias al informe de evaluación técnica. Entonces al señor Polo se le dijo que el procedimiento estaba viciado. Él en un momento, yo lo entiendo, entendió que estábamos insinuando que había hecho trampas. Y su primera impresión fue esa, pero ya se le explicó que hubiera sido lo mismo si cualquier vocal
hubiera recabado las puntuaciones de los demás y hubiera calculado la puntuación final, que no era algo, no estamos personalizando en él. Lo que está mal era el procedimiento. Y él creímos que lo había entendido, porque la reunión continuó en tono cordial. Pero luego ya vimos que no. En esa reunión, el señor Polo manifestó ante ustedes, y después de escucharles, que había puntuado en tercer lugar, o que no había puntuado el último. No. A ver, en esa reunión, igual fue una forma de hablar, pero todos decíamos, es que se ha valorado el último. Pero es que al final... Todos le decían a él pero es que ha valorado el último, y él no negaba eso. No, él no dijo... No lo negó nunca. No se habló del orden de puntuación, pero es irrelevante el orden de puntuación. Sí, yo comparto que es irrelevante, pero bueno, porque como esto lo hemos debatido muchas veces, yo sí que creo que es irrelevante. Pero en cualquier caso, ustedes le decían que era el último, y él no decía que no era el último. No, creímos, él lo entendió. Él lo entendió y dijo, bueno, pues ya lo haremos bien a partir de ahora. Bueno, ahora nos ha dicho que no puntuó en último lugar el día que vino aquí, y que sí, año y medio después pues nos dice pues sin ninguna prueba, porque le han formateado además el ordenador, sin haber guardado ningún documento, que a mí es una cuestión que me extraña mucho, si es que, en fin, si eso podía servir para su defensa. Bueno, difícil de creer. El señor Polo aquí afirmó que hubo una guerra entre ingenieros y letrados. ¿Usted lo comparte? Para nada. No hubo ninguna guerra abierta entre nosotros y él. Vale. Afirmó que los votos particulares estaban repletos de barbaridades y falsedades. Un voto particular es la opinión razonada en contra de la mayoría. Es que no sé qué comentar a eso. Lo que usted quiera. No hace más comentario. No hace más comentario, vale. A mí, bueno, pues hay una cuestión que sí que me ha parecido, y ayer también se lo dije al señor Pérez Remondegui, pues una falta de respeto enorme hacia el señor Pérez Remondegui y hacia usted, porque el señor Polo afirmó que, bueno, pues que ustedes más o menos pues hacían lo que decía el señor Serena, que no tenían criterio. Si hubiera hecho lo que decía el señor Serena, hubiera puesto reparo suspensivo, porque el señor Serena pensaba que era nulo de pelo derecho. De todas maneras, bueno, luego también añadió que sí que teníamos nuestra personalidad. En fin, bueno, tampoco admite mucho comentario. Perfecto. Ayer hubo una cuestión que afirmó el señor Pérez Remondegui, que a mí me parece interesante. Vino a decir que las leyes que excepcionan a alguien para que continúe en su puesto de trabajo más allá de los 70 años, pues no pueden ser solo para una persona. Las leyes tienen que afectar pues a un colectivo, ¿no? No hacer una ley específicamente para que esta persona sea excepcionada, bueno, pues parece que, en fin, pues que no tenía mucho sentido. ¿Usted lo comparte? Yo no soy jurídico, pero sí, en principio sí. Claro, porque aquí lo que se ha venido a decir que el señor Polo, era poco más o menos que imprescindible, pero el departamento lleva 9 meses sin el señor Polo, si yo no me equivoco, y está funcionando a pleno rendimiento. Sí, se jubiló el 14 de enero y hemos seguido licitando mesas de contratación y tramitando los nuevos expedientes. Vale. Por tanto, ese que yo un día, no recuerdo qué debate, bauticé como el hombre del gobierno en la mesa de contratación, porque para mí el señor Polo es lo que es, pues no era imprescindible. Vale. ¿Sabe qué se desprende del análisis de las puntuaciones del señor Polo? Bueno, yo los cálculos que hice, aparte de, evidentemente, si quitas las puntuaciones del señor Polo, sabemos cuál es la segunda, también el señor López García... O sea, si quitas las puntuaciones del señor Polo, no se adjudica a la UTE a la que se le ha adjudicado. No. Y aparte, hubo algunas propuestas, como la de quitar las puntuaciones máximas, más altas y más bajas, del señor López García. Entonces, esa también lo hice, pero la verdad es que no recuerdo lo que salía. Vale. Bueno, pues nosotros que hemos analizado las puntuaciones, lógicamente, pues el señor Polo puntúa y sus puntuaciones hacen subir la media de todas las empresas, menos, casualmente, de la UTE de Mariez Currena, que baja la puntuación, que precisamente, bueno, pues es la que hubiera sido adjudicataria, esa UTE, si se puntúan solo los 4 técnicos ingenieros, que sí, de forma individual, han realizado su análisis. Y luego hay otro dato que a mí me parece, en fin, llamativo. La UTE de Cerdán recibe una puntuación de 48,5 y la UTE de Mariez Correna 41,5.
hay una diferencia de 7 puntos, que no existe en ninguna otra de las puntuaciones entre los técnicos. O sea, una puntuación desproporcionadamente baja que viene muy bien al señor Cerdán. Pues entiendo que será casualidad. Ayer se afirmó que en esta comisión que los vicios procedimentales y las irregularidades habían favorecido siempre a la UTE de Santos Cerdán. A la UTE en la que está Servinávar. Acciona, Servinávar y OSES. Y me explico. En el sentido se dijo de que las puntuaciones sin motivación ni contraste de por qué mejor una que otra. Esta era una de las razones. Y claro, y finalmente la mejor puntuada termina siendo Acciona, Servinávar, OSES. En segundo lugar, el proceso viciado por una persona que cambia la adjudicación de sus 4 compañeros y termina también beneficiando a la adjudicataria Acciona, Servinávar, OSES, es decir, a la UTE de Santos Cerdán. Y en tercer lugar, la subsanación que no se hace, dando por bueno lo que plantea, en este caso, la UTE también de Acciona, Servinávar y OSES. ¿Usted más o menos está de acuerdo con esto? Yo no me lo he planteado, no lo sé, no sabría decirlo. No sabría decirlo. ¿Por qué cree que el señor Polo se obceca negándose a variar? No les escucha a ustedes, ni a los letrados ni a usted. Lo que yo creo es que, lo explicó ayer muy bien el miembro de la Junta, nosotros hablábamos de un vicio de procedimiento y el señor Polo lo tomó por lo personal, por el tema de la honestidad, honorabilidad, del honor, equivocadamente, pero... Vale, ¿en alguna otra mesa de contratación el señor Polo se había comportado de esta manera? No. ¿Nunca? No. O sea, esto es algo, llamativo, ¿no? Entiendo. Sí que es verdad que las siguientes, claro, yo estaba en todas las mesas, sí. Las siguientes era muy reacio a reunirse. Quería que le contestáramos a todo por escrito. Y lo hacíamos, pero es que es agotador, porque yo contesto, él me contesta, quiero repreguntar, y al final acabamos reuniendo. O sea, siempre nos hemos acabado reuniendo en otras mesas. Pero sí que desde la mesa de Belate era reacio a reunirse. Vale, les envió un correo con fecha 29 de agosto el presidente de la mesa, el que yo llamo el hombre del gobierno en la mesa de contratación, que decía: aprovecho este correo para rogar encarecidamente que meditéis bien lo que pongáis en los votos particulares. ¿Qué le parece ese correo advirtiéndoles? Es que a mí no me afectó nada. Que no le afecte es una cosa y además me parece que le honra. Pero ¿qué le parece que el presidente de la mesa de contratación le envíe este correo? Advirtiéndole, en fin, le está diciendo, ojo, con lo que ponéis, ¿no? Es verdad, usted me lo lee, yo lo recuerdo que existió ese correo, pero en el momento que me llegó, en fin, no. Le viene a decir, leo el correo entero, aprovecho este correo para rogar encarecidamente que meditéis bien lo que pongáis en los votos particulares por el efecto que pueda producir a nivel de imagen del Gobierno de Navarra y de los posibles trastornos subsiguientes que puedan derivarse. A mí... Bueno, tampoco, no sé, entiendo que quiera que esto, la imagen, quiera influir de alguna parte... yo entiendo este correo como que es alguien que quiere influir en la manera de redactar el voto particular que van a tener ustedes. Es que como pues para que utilicen unas palabras, en fin, más, o que sean más livianas, o que, en fin, o que generen menos alarma social. Quizás. Yo es que como tenía tan claro que en mi voto particular iba a poner lo que yo quería, la verdad es que, sí. que ese correo existe y está ahí, pero yo lo tenía olvidado porque es que no afectó nada, de verdad. ¿Le había ocurrido, en alguna otra mesa de contratación de lo que usted ha participado, le habían enviado un correo similar a este? Es que no había votos particulares nunca. Es que tampoco... El voto particular es totalmente excepcional. Vale. Y las 2 veces que he contado, pues es que, no sé, fue por casos muy distintos. Y lo que había ocurrido, las vicisitudes de Belate no han ocurrido nunca. Entonces tampoco dio opción a que hubiera este tipo de correos. O sea, las vicisitudes de Belate no han ocurrido nunca. Es la mayor obra pública que se adjudica en los últimos 10 años en Navarra, 76 millones de euros, repleta de vicisitudes, por llamarla de alguna manera, de irregularidades y de ilegalidades, en un procedimiento que la Oficina Anticorrupción califica como nulo de pleno derecho, y se le termina adjudicando a una UTE que es de Santos Cerdán. Bueno, pues, en fin... el señor Vallejo nos dijo que el presidente de la mesa le pidió repensar sus puntuaciones y además le acusó de favoritismo. El señor Ansolena nos contó cómo el presidente de la mesa le dijo que era mejor que no saliera una determinada UTE. Y el señor González nos dijo que el presidente le habló mal de una UTE. Es decir, el hombre del gobierno en la mesa de contratación intentó influir en 3 miembros vocales, técnicos, ingenieros de la mesa de contratación, intentó influir en sus puntuaciones.
¿A usted le ha pasado, usted ha tenido conocimiento de que en otras mesas de contratación eso hubiera podido ocurrir? No, yo solo he conocido de lo que le pasó al señor Vallejo porque me lo contó, lo del señor Sorena no, pero en otras mesas no he tenido conocimiento nunca de que algo así haya ocurrido. O sea, el señor Vallejo le contó. Sí, me lo contó. Le contó que el... Perdón, primero me lo contó otra persona. Ajá. El día que ocurrió, que no me acuerdo cuándo ocurrió, me lo contó una persona y luego posteriormente, no sé cuándo, ni no recuerdo cuándo, me lo contó el propio señor Vallejo lo que le había pasado con el señor Polo. Vale, ¿usted no cree que eso era una cuestión relevante como para dejarla por escrito en alguno de los informes? Es que, claro, como el señor Vallejo no hay ningún correo que hable de esto, él no lo puso de manifiesto en las mesas presenciales, si es que había ocurrido antes, claro, yo entiendo que sí, pero no lo sé. Sí, sí. Como él no lo denunció, no lo dijo, y yo me fío absolutamente del señor Vallejo de que él no cambió las puntuaciones suyas, pues no se recogió. Sí, yo también me fío del señor Vallejo. Yo no discuto que no hubo, que él puntuó lo que creyó que tenía que puntuar. Pero yo voy al hecho de que un presidente de la mesa de contratación entre en el despacho de un vocal, siendo además su superior jerárquico, y le diga que revisa las puntuaciones, que estás favoreciendo a una UTE en concreto. Revisa las puntuaciones para cambiarlas. A mí me parece que en la administración esto, pues no sé, estará rozando un delito. Es que esto no surgió en el seno de la mesa. Fue algo que me comentó a mí, no sé si en mi despacho, entonces como él no lo denunció, ni dijo, ni a ningún correo... En todo caso, ¿usted cómo calificaría este proceder? ¿El del señor Polo? Sí. Es que como yo no estaba delante, eso de repensar, y claro, yo no vi el tono, yo no sé cómo se lo dijo. Repensar puede ser una conversación normal o puede ser presionando, es que no lo sé. Bueno, no lo sé. Yo no me atrevo a calificar, yo solo sé lo que dijo el señor Vallejo. Bueno, el presidente de la mesa de contratación lo que hace es, le pide que se repiensen las puntuaciones, por tanto le está diciendo, a mi juicio, que las cambie, que las modifique, pero es que además de eso, a otros dos vocales les habla mal de una determinada UTE que se ha presentado, evidentemente pues para también influir en sus puntuaciones y que no la puntúen bien. Le llega a decir a uno de los dos, al señor Ansolena, le dice que es mejor que no salga. En fin, yo creo que a mí me parece inaceptable y me parece intolerable en un proceso administrativo y en una mesa de contratación. Sí, es lamentable, sí. Es lamentable, vale. Sí. Ayer el señor Remondegui afirmó que esto suponía una quiebra de la imparcialidad y efectivamente pues que no era aceptable. Y fíjese qué contrasentido, porque se ponen dos miembros más en la mesa de contratación para, según el Gobierno y el señor Ciriza, pues que haya más transparencia y más objetividad, y sin embargo el hombre del Gobierno en la mesa de contratación termina intentando influir en 3 de los 4 ingenieros que puntúan. Es decir, yo de verdad, yo no daba crédito cuando nos hemos enterado de estas cuestiones. ¿Alguien del departamento se dirigió a usted para que revisara su informe de fiscalización o sus votos particulares? No, nadie, no. Vale. ¿Qué opinión tiene de la profesionalidad y la capacitación jurídica del señor Serena? Para mí es un excelente profesional. Yo he coincidido con él 15 años mientras él ha estado en la Secretaría General Técnica y para mí ha sido un lujo trabajar con él. Un lujo trabajar con él, vale. ¿Y del señor Pérez Remondegui? Yo le conocí únicamente las 2 reuniones presenciales, pero me parece una persona muy razonable, que aportó muchísimo y no hay más que leer sus votos particulares. Es que se trabajó muchísimo los votos particulares y aportó mucho. Vale. A la vista de los votos particulares de ambos, ¿no? ¿Usted diría que en ellos se señala que las actuaciones realizadas han sido conformes a la ley o contrarias a la ley? No lo recuerdo exactamente, pero creo que eran contrarias a la ley. ¿Qué le parece que el consejero Ciriza y el director general de Obras Públicas vayan al despacho del jefe del señor Serena para pedir explicaciones de lo que está ocurriendo en la mesa de contratación? Si fue así, yo no sé si fue una injerencia o simplemente se preocuparon por los expedientes del departamento, que eso sí lo vería normal. Desde mi punto de vista, que un consejero, un director general se preocupen por los expedientes del departamento y uno como Vélate, lo ve normal. Otra cosa es que si hubo, no sé, alguna interferencia o no sé, es que no sé, yo no conozco eso. Bueno, a pedir explicaciones, a preguntar qué estaba pasando, supongo. Bueno, yo
puedo entender que es normal, viendo que se estaba dilatando una mesa de contratación que normalmente dura 4 meses, y estuvimos, no sé cuándo ocurrió eso, pero estuvimos como 8 o 9 meses con la licitación. En principio, sin saber más, me parece normal que alguien pregunte por una licitación como Velate, pero bueno, es una opinión. Vale, por cierto, hemos leído un correo suyo al director general de intervención. Sí. Al perdón, director general de sí. intervención, Sí. en el que le traslada sus dudas sobre si el director general de Obras Públicas iba a firmar o no la adjudicación de Velate, claro, con 6 votos particulares y un reparo no suspensivo. Eso es lo que le traslada a usted a su superior. Sí. Deduzco de ese correo, y me lo confirma, que para usted, más allá de lo que ha dicho el director general, que venía a decir que no podía hacer otra cosa que firmar, pues usted sí que creía que podía, en fin, no firmar la adjudicación, ¿verdad? A ver, la ley de contratos es clara. O bien el órgano de contratación, el director general, se acomoda a la propuesta de la mesa, o bien, si tiene dudas, puede pedir un informe a la Junta de Contratación. Aquí había una propuesta de la mesa, efectivamente, pero ¿de dónde sale esa propuesta? De dudas, irregularidades y 6 votos particulares. Yo estaba convencido, pero bueno, de que se iba a pedir un informe a la Junta de Contratación, cuando además había un precedente 2 años antes, en 2021, ante un reparo suspensivo mío. Antes de discrepar ante la intervención general, el órgano de contratación, el director general, pidió un informe a la Junta de Contratación. En aquella ocasión, la Junta concluyó que había infracción del ordenamiento jurídico, concluyó que la licitación debía quedar desierta y se volvió a licitar. Entonces, yo pensaba que iba a volver a hacerlo. ¿Qué contrato era? Era un contrato de un sistema de peajes y creación de sociedad pública en Nafarvide. Ajá. Vale. ¿Por qué cree que aquí no se actuó de la misma manera? Eso habrá que preguntarle al director general. Vale. Cuando el director general afirma que no tenía más remedio que firmar... No es así. No es así, está faltando la verdad. Si pide un informe a la Junta de Contratación y la Junta de Contratación dice que hay infracción del ordenamiento jurídico, eso es un supuesto habilitador para que él se aparte de la propuesta. Vale, por tanto, faltó la verdad. Él podía o firmar o no firmar, ¿sí? Él podía o acomodarse a la propuesta o pedir informe a la Junta de Contratación. Vale, pues pedir informe a la Junta de Contratación es no firmar la adjudicación. Bueno, si la Junta de Contratación entiendo que dice que no hay infracción... Después de pedir ese, pero tenía esa posibilidad que no eligió ese camino. Tenía esa posibilidad, sí. Claro, eso es lo que... Bueno, parece que él se olvidaba de esto. Bueno, de hecho, el consejero de Economía, fíjese, en estos correos, le anunciaba a su superior, al señor Capapay, que el director general de Obras Públicas no va a firmar. Lo dicen así en el correo. Curioso que el consejero, desde luego a mi juicio, de Economía esté al tanto de esta cuestión y esté tan interesado. A mí me lo parece. Y usted afirmó en el correo, ¿ya tiene conocimiento de que no va a firmar? ¡Qué rapidez! ¿A qué se refería con esto? Pues porque en uno de mis correos digo que el contrato de la Dirección de Obra Externa de Velate, que estábamos licitando simultáneamente, yo lo había fiscalizado sin reparo alguno y llevaba más de 40 días sin firmarlo el director general. Entonces digo, ahora ya se sabe que las obras... entonces por eso digo que rapidez. Vale, ¿habló con su superior, con el señor Capapay, de estos correos que se intercambiaron? Es decir, en otro... ya no digo a través del correo electrónico, sino bueno, pues en el despacho o por teléfono, ¿habló de esto? Esa conversación, esos correos electrónicos son del sábado, o sea, yo pongo el reparo no suspensivo el 3 de noviembre, viernes. Esos correos son del 4, sábado. Y él cuando me dice, igual se vuelve a licitar, yo es cuando le digo, si se vuelve a licitar yo no quiero formar parte de la mesa de contratación. Yo entiendo que ni yo ni ninguno de los 8 deberíamos haber repetido. Y ahí se termina la conversación por el correo electrónico. La semana siguiente hablamos por teléfono, eso continúa por teléfono. Y yo le explico, es que yo no quiero volver a formar parte de esta mesa de contratación porque si volvemos a formar parte, los 8 mismos, se presentan las mismas 7 ofertas, las puntuaciones son las mismas, no hemos hecho nada. Y él me dice, bueno, pues igual por plicas y bueno. O sea, en ese momento ustedes estaban convencidos que se paraba la... No, ante el comentario de él, de que no iba igual a se vuelve... Fue un comentario casual entre confianza, entre compañeros. Igual se vuelve a licitar, no, igual no, es decir, no era muy pronto. No, el consejero le había dicho a él que... El consejero le había dicho al señor Capapay, consejero de Economía, el señor Arasti, le había dicho al director general de Intervención que parecía que no se iba a firmar. Yo es que no sé. O sea, no es un comentario entre dos... bueno, no sé si son No, amigos digo no sé si son amigos o no, pero es el consejero
al director general. No, digo entre mi director y yo. Vale. Digo el tono de compañerismo entre mi director general y yo. Vale. Bueno, y entonces hablaron por teléfono la semana siguiente y ahí se quedó ya la... Bueno, hemos hablado de Velate muchas veces y nos hemos reunido presencialmente. De Velate hemos hablado muchísimas veces. Vale. Pues fíjese, al final aquí están pendientes de esta adjudicación, que sepamos, pues evidentemente el consejero Ciriza, que fue al despacho a preguntar a ver qué pasaba, ¿verdad?, que es presidente del Partido Socialista de Navarra, gracias a Santos Cerdán. Está también el consejero Arasti, que también, en fin, es consejero gracias a Santos Cerdán. Está el consejero Chivite, que también es consejero gracias a Santos Cerdán. En fin, el director general de Obras Públicas, el director general de Intervención. Bueno, absolutamente todo el mundo pendiente de este contrato. Sí, no hagan así, pero hasta Santos Cerdán estaría pendiente de si se resolvía o no, porque claro, a él le iba mucho en este contrato. Cuando usted leyó el correo en el que el señor Serena hablaba del tercer tramo de la Nacional 121A y lo calificaba, abro comillas, como el premio de consolación para quien no resultara adjudicatario de los túneles de Velate, ¿qué pensó? ¿Yo estoy en ese correo? Yo creo que estaban todos. Creo que son correos que ahora no tengo yo. Hay un correo electrónico en el que el señor Serena, yo no lo tengo aquí en este momento, pero viene a decir que bueno, pues que se queja de que no se está resolviendo la tramitación de del tercer tramo de la Nacional 121A, Sí. que solo había 4 ofertas, Sí. que se podían haber analizado mucho más rápido, que habían pasado ya meses y entonces dice, bueno, pues que, en fin, parece o puede haber gente que piense que esto es el premio de consolación para quien no resulte adjudicatario de los túneles de Velate. Y termina la frase, más de lo mismo. ¿Usted sabe a qué se estaba refiriendo el señor Serena con esto? ¿O se podía estar refiriendo? Esto me suena de alguna comparecencia, pero es que de verdad que no recuerdo que yo estuviera en ese correo. Vale. Y claro, habría que preguntarle a él qué es lo que quería decir. Vale. ¿Le ha ocurrido en otras mesas de contratación que se pidan reuniones presenciales y no se lleven a cabo? Nunca. Nunca. Vale. ¿Le preguntó a alguien por este proceso de adjudicación? ¿Alguien, me refiero, personas del departamento que no estuvieran en la mesa de contratación, miembros del gobierno? No, nadie. Usted escuchó rumores, ya lo ha contado, porque hubo una persona que fue a su despacho a decirle que se le iba a adjudicar a quien finalmente se le adjudica. ¿Usted cree que este proceso debiera haber sido analizado por la Junta de Contratación Pública de Navarra? Sí. ¿Cree que hubiera garantizado una mayor seguridad jurídica y transparencia? Absolutamente. Absolutamente. ¿Usted cree que el Gobierno debía adjudicar 76 millones de euros con un procedimiento repleto de irregularidades e ilegalidades sin una validación de la Junta de Contratación Pública de Navarra? Yo hubiera pedido el informe a la Junta de Contratación. Sin duda, o sea, usted no hubiera adjudicado. Yo hubiera pedido informe a la Junta. Por tanto, no lo hubiera hecho como lo han hecho. No, yo hubiera esperado al informe de la Junta. Y a partir de ahí hubiera tomado una decisión. Si el informe de la Junta dice que no hay infracción del ordenamiento jurídico, me garantiza una seguridad jurídica. Por lo tanto, a su juicio, se ha adjudicado sin la suficiente seguridad jurídica. Sí. Fíjese, señor Muñoz, voy terminando. El presidente de la mesa de contratación, al que yo califico el hombre del Gobierno en la mesa de contratación, lidera una propuesta de adjudicación con 6 votos particulares que advierten de irregularidades, sin escuchar para nada a los letrados y al interventor, a usted. Asume esa persona, el hombre del Gobierno en esa mesa de contratación, que las valoraciones técnicas de las ofertas que van a ser decisivas para definir a quién se le adjudica no se motiven suficientemente y le da igual. Es decir, que puedan ser arbitrarias y le da lo mismo. Ese señor pide a un vocal ingeniero que revise sus puntuaciones. Traslada a otro que no es bueno que resulte adjudicataria la UTE de Marizcurrena. A un tercero le narra la mala experiencia que tiene con esa UTE. Puntúa teniendo el resto de las puntuaciones delante y teniendo, por tanto, la capacidad de decidir con sus puntuaciones a quién se le iban a adjudicar 76 millones de euros. De hecho, si se suman las puntuaciones de los otros 4 miembros, se hubiera adjudicado a otra UTE. Por lo tanto, es determinante. Puntúa de forma desproporcionadamente baja a quien compite directamente con la UTE de Santos Cerdán.
hace que con su puntuación gane la UTE de Santos Cerdán. Manda correos advirtiendo a los letrados y al interventor que mediten sus votos particulares, por lo menos que los mediten. Envía otro correo pidiendo al secretario de la mesa que no deje por escrito la problemática surgida en H, porque ahí hubo también otro momento de inseguridad jurídica, y pretendió que ni siquiera constara en acta. Y bueno, y al final hay una reunión con el director general, a propuesta del director general, pues para intentar aclarar cosas, una reunión que también, bueno, termina generando, a juicio de los letrados, pues un nuevo escenario de nulo de pleno derecho, porque lo que hace el director general es pedir un informe cuando no debe, cuando no tiene atribuida esa competencia. Después de todo esto, y para finalizar, pues terminamos con un procedimiento plagado de irregularidades, adjudicándole a la UTE de Santos Cerdán 76 millones de euros. Yo estoy seguro que usted sabe quién es Santos Cerdán. Sí. Sí. Bueno, desde luego es la persona que más poder político ha tenido en Navarra desde el año 2019. Es la persona a la que rendían pleitesía desde la presidenta del Gobierno a los consejeros o los directores generales, y es la persona que se termina beneficiando de todo lo que acabo de describir. Con todos estos indicios, con todo esto que ha ocurrido, ¿se puede descartar que haya habido un conflicto de interés? No, no se puede descartar. No se puede descartar. O sea, aquí a usted todo lo que hoy conocemos y no conocían cuando estaban analizando las puntuaciones y el procedimiento de la mesa de contratación, evidentemente supone un antes y un después. Sí. Sí. Pues nada más, señor Muñoz. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Gracias.